Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la capacitación y vamos a recordar algunos conceptos del ayer de la primera sesión. Estábamos hablando acerca de la dotación de recursos, también llamados brechas de recursos humanos, en este caso de. Entonces, dentro del proceso administrativo para realizar personal, necesitamos cumplir varios procesos administrativos, ¿no? Entonces, dentro de ellos están las actividades de dotación personal. Vamos a hacer todo el proceso administrativo de planificación, organización y evaluación y control. Entonces, la planificación es evaluar las necesidades de atención de los usuarios. Tenemos que saber en el proceso de planificación quién es mi demanda, ¿no? A quién estoy atendiendo, qué servicios tengo en mi institución. Entonces, tengo que hacer un diagnóstico situacional de qué grupo de pacientes estoy atendiendo, ¿no? Y qué nivel es donde yo estoy laborando, ¿no? Entonces, dentro de ellos está, pues, como departamento de enfermería y como jefatura de enfermería, trabajar con los jefes de manera coordinada de vicios y poder realizar un diagnóstico de brechas de cualidades de la institución. La institución es diferente, ¿no? Cada institución tiene su propia realidad. El nivel 3 pueden ser del mismo nivel 3, por ejemplo, el Hospital Loaiza, el Hospital el Cayetano, de repente son del mismo nivel, ¿no? De las mismas chicas, son hospitales nacionales, pero sin embargo tienen diferentes infraestructuras, diferentes necesidades, sea diferente el tipo de atención que se realiza, ¿no? Entonces, y por lo tanto, planificar esas variaciones en infraestructura, esas variaciones en recursos humanos, ¿no? También va a depender de la demanda, va a hacer que se modifiquen algunas cosas. Por lo tanto, el proceso de dotación personal es individualizado acá. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el proceso ya de organización. En la organización hay que fomentar políticas para la dotación de personal. Diseñar la misión del personal, ¿no? Las políticas se elaboran desde institucional. Si la gestión en este sector está interesado, pues, en que cubrir sus brechas de enfermería, entonces formará políticas para formando, ya sea a través de su jefatura de enfermería, el departamento y sus jefes de servicio, formando líderes y capacidad de poder realizar este tipo de dotación de personal. No podría ser decisiones o solo partir las brechas de jefatura de enfermería, ¿no? Tendrían que ser parte de la institución, ¿no? Del plan operativo de la institución. No se podrá tener apoyo y a nivel presupuestario tampoco no se puede dar efectivo cualquier tipo de acción que quisiéramos realizar, ¿no? En cuanto a dotación de enfermeras. Hay que diseñar el modelo de rotación del personal, ¿no? Entonces, dentro de cada institución también y cada realidad tiene sus diferentes características. Estamos elaborando, ¿no? Entonces hay que diseñar qué modelos que queremos realizar. Porque antes de eso, justamente he hecho el diagnóstico situacional y ahí tiene que decir, debe distribuido mi recurso humano en toda la institución, ¿no? De cada servicio. Está sincerado de acuerdo al perfil de profesión, tiene la especialidad, ¿no? Cumple todos los requisitos, tengo el perfil de acuerdo al perfil, entonces también eso influye. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros hacemos dotación de personal de todo el servicio de enfermería, que no solamente son enfermeras, sino también técnicos, que son nuestro personal de apoyo. Entonces, por lo tanto, el modelo influye bastante en el momento de organización, ¿no?
Por ejemplo, pues hay lugares donde trabaja turno día, noche. Hay instituciones que les toman en cuenta por medida de reporte, por lo tanto solo hacen 12 turnos. Hay instituciones que no les consideran, tienes medio turno más. Entonces todo eso va a influir cómo, de qué manera organizar la institución, de qué manera están teniendo su rotación, y de esa manera yo tengo que tomar esos datos para poder realizar un modelo que esté de acuerdo a mi institución. Dentro de la implementación y ejecución, debo seleccionar, contratar y realizar una inducción, ¿no? Una vez identificado la necesidad, ya en la implementación ya voy a poder seleccionar, ¿no? Seleccionar al personal necesario de acuerdo al perfil que yo necesito, ¿no? Haber hecho la entrevista y haber ingresado al personal, tengo una inducción. La asignación de funciones, capacitación y desarrollo, pues dentro de ellos también está capacitar al personal. Entonces, hoy en día me imagino que en todas las instituciones, porque en realidad de todos los hospitales públicos, que muchos enfermeros han sido contratados, incluso enfermeros generales, para áreas debido a la gran brecha que hay en especialistas, ¿no? Entonces, hemos tenido que tomar otras decisiones que antes de pandemia no se tomaban, sino que cubrir con enfermeros generales áreas críticas incluso, ¿no? Con cuidados críticos. Pero ha sido tanto el compromiso de la enfermería que han tenido que capacitar a ese personal, ¿no? Le han dado inducción y la necesidad de elaborar y de trabajar también hace que la comprometa y pues de todo de sí para poder aprender, ¿no? A pesar de no tener, pues nos han apoyado, a pesar de no tener el perfil, nos han apoyado en esta pandemia. Entonces, se ha visto la necesidad de así desarrollar. Sin embargo, todavía actualmente tenemos esa brecha también de que no se han formado muchos especialistas en las áreas, ¿no? Entonces es necesario, ya estamos a 2 años y aún no se ha cubierto, pero en esa implementación hace que cuenta que de todas maneras aún se brechas. Los enfermeros no solo se clasifican por ser enfermeros y haberse graduado, ¿no? También tenemos, y el área cada vez es más exigente y sobre todo, pues, si nosotros queremos certificar como institución, nos piden enfermeros, ¿no? No podríamos sustentar, por ahora sí, ¿no? Por la gran brecha que todavía hay, pero en realidad tendríamos que cubrir con especialistas, sobre todo áreas críticas y áreas que sí necesitan de la forma especialista, ¿no? Entonces, dentro de ellos siempre hay constante desarrollo también de parte de las jefaturas de los servicios, institución, ¿no? Entre otros. Es compromiso la institución tener personal capacitado, ¿no? Revisión es también importante porque no solamente basta con contratar y haberte cubierto tus brechas, ¿no? Sino también que el personal esté cumpliendo el perfil que ha dicho antes del contrato, ¿no? Entonces, por ello es importante continuar con supervisión. Y la supervisión no solamente es labor supervisor de enfermería, sino también es labor de todos los jefes inmediatos, incluso de los coordinadores de turno o líderes de turno, deben ellos estar constantemente evaluando al personal, ¿no? Se supervisa que funcione sus labores de acuerdo al perfil que se le ha conocido. Si no cumple el perfil, pues también tiene la posibilidad de poder modificar al área, a otra área donde sí se adecue, ¿no? Entonces, muy importante que muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? O cae, el personal ha sido contratado y ya está definitivamente en esa área sí o sí, ¿no? Pero no, nosotros descubrimos veces ahora, más aún cuando se ha contratado a mucha gente
jóvenes descubrimos su perfil o cada uno descubre su perfil ya en la actividad, ¿no? Entonces ahí, pues en ese descubrimiento, también, pues, como se dice, poniendo en algo más real el personal que es el área, ¿no? Si en algún momento se cubrieron por enfermedades, sin embargo se necesita especialistas, entonces poco a poco liberando los enfermos generales a otras áreas, salvo pues les guste ya el área donde están y también pues ellos demostrar que sí quieren, entonces por lo tanto tiene que haber algún inicio de capacitación o ya haber estado o estar estudiando ya la especialidad, entre otros. Entonces, ¿cómo logramos esos cambios? Justamente en la supervisión, ¿no? La solamente es para sancionar qué no hace, qué hace y qué errores tiene, ¿no? Simplemente también para darnos cuenta de qué estar laborando el personal y de qué manera podemos guiarle para que se sienta en un área de acuerdo a su perfil, ¿no? Y esté haciendo las labores, pues le gustan al personal, ¿no? Entonces, eso es importante. Personal motivado, incentivado, va a hacer su labor en el gusto. Entonces, no siempre es el área que yo tengo más años, va a ser el área que realmente yo me sienta, podría decir, me sienta bien. Debemos personal renegando, no diciendo tantos años acá y que ya estoy cansado, que ya me duele la espalda, me duele el brazo. Hacemos caso a eso. Entonces no modificamos al personal, por lo tanto vamos a tener un personal estresado, ¿no? Con múltiples funciones que de repente ya no están para su edad, para las condiciones de salud que puede. Entonces se modifican, ¿no? Entonces, ¿quién va a evaluar todo esto? Entonces, desde la supervisión general que representan a la enfermería hasta los jefes de servicio y los coordinadores de turno, ellos tienen que siempre estar constantemente evaluando, enseñando nuevo y evaluando al personal ya antiguo también, si está de acuerdo o no al que ellos tienen, ¿no? Entonces siempre es tan cambiante porque se cambia para tener mejores personas con diferentes cualidades que puedan dar una adecuada paciente, ¿no? Que finalmente ese es el objetivo. Entonces, si no solamente medimos con el título y la persona, ¿no? Es la forma en que atienden al paciente, la calidad de atención que le dan y si tienen para el área o no, ¿no? Que solo el jefe y los coordinadores y los enfermeros que trabajan ahí, ¿no? En cada área, pues que pueden evaluar esa condición. No podría incluso las enfermeras evaluarlo porque ella no está constantemente viendo al personal su día a día, ¿no? Existen las jefaturas inmediatas. Entonces, todo eso es en cuanto a la implementación, ¿no? La aplicación de estímulos importantes, ¿no? Premiar a las personas que realmente el servicio, ¿no? Que están demostrando muchas cualidades de liderazgo incluso, ¿no? Entonces, ese estímulo también lo va a motivar a que pues den siempre más su 101%, ¿no? Siempre, y porque ese tipo de personas proactivas son las que necesitan el servicio, ¿no? Entonces, esa es una forma de dentro del proceso administrativo también cumplir. El otro es la evaluación o control, ¿no? Asegurar que las actividades se ajusten a las actividades planificadas, ¿no? Todas las actividades que realicen el personal, ¿no? Es actividades que nosotros hemos planificado, ¿no? ¿Qué objetivo lograr con esa persona que se está cubriendo, ¿no? Medir en cuantitativa y cuantitativa las actividades y los procesos con indicadores. Yo de repente tenía mi ratio de 15 pacientes para una enfermera en el servicio de medicina, vamos. Entonces, usted tengo una brecha de personal que tengo que tener, pues, menor. ¿Por qué? Porque atiendo grado de dependencia 3, no 4. Entonces, yo tengo un objetivo en mi servicio, una brecha y yo conseguir más recursos humanos. Y ese objetivo tiene que cumplir, ¿no? Ya sea de manera cuantitativa, o sea, a través de índices numéricos,
o también de cualitativa, ¿no? Que se quiero lograr, ¿no? Que el paciente esté más satisfecho. Entonces, la satisfacción se mide de manera cualitativa, ¿no? Porque es una percepción. También es válido para yo decir que mi personal pues está cumplido por la cual se le ha contratado, ¿no? Y yo mi ratio de repente de 10, un enfermero por cada 10, entonces quiere decir que sí estoy cumpliendo el objetivo, ¿no? Vale aumentar el número de enfermeras cuando seguimos en el mismo modo de atención con mismos indicadores que no han subido. Entonces es importante de qué manera me estoy evaluando, ¿no? Estoy evaluando mi servicio, el área donde se ha hecho esa dotación de personal, ¿ya? Entonces eso es importante, siempre medirnos, ¿no? Monitorear, supervisar, evaluar el logro de objetivos y metas establecidas. Como les decía, siempre hay un constante monitoreo, un constante, ¿no? Entonces, tenemos que partir de que las supervisiones se realizan para ver este tipo de necesidades de evaluaciones en las áreas, si está cumpliendo o no con el objetivo que se quiso lograr al yo implementar esa dotación. Monitorear, supervisar, evaluar, siempre constante, ¿no? Es constante, pero se tiene que modificar, ¿no? Si encuentro yo, monitoreo, pues algún indicador que no me está rindiendo ser, entonces no está logrando el objetivo por el cual yo quería realizar esta dotación de personal, entonces yo tengo que mudar, ¿no? Modificar al recurso humano o modificar cuál se está distribuyendo al personal, ¿no? Entonces, constante la evaluación, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar también? A través de la evaluación de desempeño. Está conforme tanto el que se atiende, el que es atendido, ¿no? ¿Cómo se evalúa el desempeño? ¿Está conforme o no con las labores? ¿Tiene habilidades o no para el área, no? Entonces, constante satisfacción del usuario y del personal. Eso, ¿no? Una vez que uno hace una evaluación del desempeño, también es importante poder saber en el paciente si tiene o no esa satisfacción, ¿no? A la cual está laborando. Y eso se ve a través ya sea de las sugerencias, ¿no? A través de las entidades públicas se realizan encuestas, cuál entidades privadas tienen múltiples encuestas en donde es satisfecho o qué tan satisfecho o no está paciente, ¿no? Es siempre importante eso, porque desevaluando si estoy haciendo o no el trabajo que yo me propuse, ¿no? Cuando hice esta modificación. Entonces, eso es muy importante. Entonces, para recordarles, ¿no? Que la dotación de personal del departamento de enfermería o de la jefatura de enfermería. Técnico y administrativo que permite a la jefatura hacer el cálculo de personal que es servicio para poder cumplir con los objetivos y metas de la acción. Entonces, eso es importante recordar. ¿Y cuál es el objetivo de la dotación de personal? Garantía de enfermería con calidad total y calidez humana al usuario, ¿no? Entonces, lo que se realice con el paciente o todo lo que el enfermero realice con el personal técnico reflejado en el paciente, ¿no? Su calidez, la forma en que atiende, ¿no? Entonces, eso es el paciente se está midiendo de esa forma. ¿De qué forma el paciente? No por la forma en que está de repente vestida, es que va a dar el tratamiento, ¿no? Sino es más perceptivo en cuanto a una suposición, pero en la forma que atiende, le sonríe, le prestas atención. Hay cositas mucho más, se puede decir, marcadas para el paciente, ¿no? Entonces, la forma en que tú le conversas, le miras a los ojos cuando... Entonces, esos detalles hacen que, pues, el paciente te
de evaluar mejor, ¿no? Porque uno dice mis medicinas al paciente, cumplo con todo su tratamiento y no sé por qué siempre el paciente dice que no está satisfecho, ¿no? La cuestión es, cada persona tiene su forma, ¿no? O sea, de medir, no nos va a medir siempre por haber cumplido las funciones solo que le tocaba, ¿no? Solo su tratamiento, ¿no? Aunque pareciera eso, pero no, va más allá, porque por eso es que nosotros hemos cuidados, ¿no? La enfermería y el paciente es un paciente individualizado, pero a la vez integral, va más allá solo de la cama, de la unidad del paciente, ¿no? Todo eso tenemos que conocer para nosotros saber y tener pues presente al momento del personal, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué yo quiero más personas? ¿Por qué necesito más enfermeros? No, esa pregunta, ¿por qué necesito más enfermeros? Me dijo el paciente. Me ponen a las 3 el medicamento, ¿no? El inyectable muy rápido, ¿no? Ese día y no hay una enfermera que esté viendo. No tengo que esperar horas, cierren la llave, se llena de sangre. Entonces, todo que uno sepa que no está satisfecho el paciente en cuanto a la situación, ¿no? Pues imaginen ustedes, por ejemplo, ahora en pandemia, había muchas fotos, imágenes en las cuales veíamos en pasillos, en sillas de ruedas, recibiendo oxígeno. Entonces, la gran demanda hace que también el paciente tenga una mala percepción. Y no necesariamente tú tienes que atenderle mal para que sea malo. Es también que no llega a cubrir su necesidad, ¿no? Su necesidad está por eso insatisfecho. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo? Contratar más personas, porque a diferencia de otros, el enfermero no solamente administra medicamento, conversa con el paciente, habla con el paciente, con el familiar, ¿no? Otro tipo de atención o de cuidado mucho más intenso. Entonces, asegurar también la contribución específica de la profesión, objetivos estratégicos de la profesión, ¿no? Entonces, tiene un profesional, ¿no? Más aún si es especialista, ¿no? Para enfermero de UCI, ¿para qué quiero un enfermero de nefrología, ¿no? ¿Por qué quiero un enfermero en cuidados intensivos, neonatología, por ejemplo? Cada persona o cada profesional tiene un objetivo específico, ¿no? Porque necesitamos cierto tipo de porque necesito ciertos cuidados individualizados de profesionales especializados, ¿no? Entonces es importante recordar eso, ¿no? Pues, ¿cuáles son esas características que yo tengo que tener en cuenta al momento de realizar la dotación de personal? Necesito algunos elementos básicos de la dotación, algunos factores que afectan también la dotación, criterios básicos de la dotación. Elementos básicos se refiere a la clasificación de pacientes, por ejemplo, de grado de dependencia, ¿no? Entonces, dentro de los elementos está un documento técnico normativo que establece los indicadores para el cálculo de recursos humanos de los de atención en salud. Y este número de resolución 41-87 es del Consejo Nacional del Colegio de Perú. En el año 2008 elaborado esta resolución y ahí nos habla de algunos conceptos, calcular nuestros recursos humanos en movimientos, o sea, tanto el primer nivel como el nivel horario, ¿no? Entonces, dentro nos habla de grados de dependencia, ¿no? Según el Colegio de Enfermeros, debemos a los pacientes por grados de dependencia. Entonces, va a funcionar mejor a que por números de pacientes, ¿no? Bueno, digo, no es igual tener un paciente a tener, pues, un paciente con una menos compleja, de repente una apendicectomía, ¿no? Entonces, tales iguales, pero son diferentes
necesidades, grados y diferentes, sobre todo grados de dependencia. Entonces, quiere decir que el paciente requiere más cuidados, tanto mayor sea su grado de dependencia del profesional, ¿no? Entonces, diversos grados de dependencia viene a ser la agrupación de los pacientes según las necesidades de atención de enfermería. Nos sirve como un instrumento científico para identificar las necesidades de atención de enfermería. Las variaciones se establecen en forma diaria y mensual. El número de pacientes como en las condiciones de esto. Es un instrumento objetivo y científico, ¿no? A las necesidades de atención de enfermería. Entonces, ¿qué medimos? Necesidad de enfermería en los pacientes, ¿no? Este es un instrumento que sirve para ver cuáles son las necesidades de atención en cuanto al profesional de enfermería. Las variaciones se establecen en forma diaria y mensual, tanto en los pacientes como en las condiciones de estos. El sistema de clasificación basado en grado de dependencia de los pacientes está dividido en 5 categorías. El sistema de clasificación basado en grado de dependencia de los pacientes está dividido en 5 categorías. Tenemos el grado de dependencia 1, el grado de dependencia 2, el grado de dependencia 3, el grado de dependencia 4 y el grado de dependencia 5. Entonces, el grado de dependencia 1 también es conocido como cuidados mínimos. El grado de dependencia 2 es conocido como cuidados moderados. El grado de dependencia 3 es conocido como cuidados intermedios, ¿no? El grado de dependencia 1 nos habla de cuidados mínimos. ¿Qué nos dice, no? El paciente tiene diversos, pero en este caso los cuidados van a ser de acuerdo a la observación y control de qué, de la alimentación, de sus necesidades básicas, higiene, movilización y eliminación. O sea que el personal de enfermería va a brindar su atención a través de la observación. Cumpla con sus horarios de alimentación, que se haga su higiene, que tenga el paciente y que haga su eliminación solo, ¿no? Apoyo. Riesgos potenciales, ninguno. El paciente realiza su higiene, es independiente de su higiene. El control de funciones vitales sí se realiza una vez al día a cargo del profesional. También que se indique, pero a través del profesional de la enfermería. Pero generalmente es de control mínimo, ¿no? No es de monitoreo. Entonces, por eso es dependencia 1. Vía oral o parenteral, pero eventualmente, no necesariamente de repente de varias veces al día, sino simplemente a veces una cada 24 horas, ¿no? Entonces, educación eventual. Y sobre todo, ¿no? Satisface solo sus necesidades de eliminación, o sea, de acudir al servicio higiénico y realizar sus necesidades de eliminación, ¿no? Entonces, es por eso una tendencia 1. Apoyo emocional, pues sí requiere apoyo emocional, pues sí le podemos brincar, ¿no? Pero no es dependiente tampoco. Registros una vez por turno, ¿no? De todas maneras, un paciente tiene pues por consultorio, desde su monitoreo se registra, ¿no? Pacientes en diagnóstico y preoperatorio. Paciente que deambula y está solo. Entonces, por ejemplo, pacientes que están en espera de cirugía, pacientes que están en preoperatorio o vienen a través de pacientes ambulatorios, ¿no? Que vienen estables. Entonces, ese tipo de son
los pacientes que necesitan por dependencia 1, necesitan solo cuidados mínimos, ¿no? Este tipo de pacientes, sus necesidades de atención de enfermería, índice de horas de atención de enfermería es de 1 a 3 horas. La unidad de producción de enfermería son de 20 unidades de producción. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo atender a este paciente cada horas o en 1 a 3 horas por promedio, por cuidado, ¿no? Requiero mucho atención, ¿no? Esto es me he tomado en cuenta en 20 horas, ¿no? En todas las 24 horas yo solo necesito entender 3 horas. Y ahí está incluso la educación que le das al paciente, o sea, no es una de atención constante, ¿no? Entonces puede estar esperando y no hay ningún problema, ¿no? Porque es independiente, ¿no? Está en preoperatorio, supongamos con una vía, está en NPO, deambular solo, ¿no? Y pues administrarse vía salud, está movilizando, ¿no? Y no necesita hacer nada hasta que lo... Entonces, una vez operado, obviamente va a cambiar su grado de dependencia. Entonces, la unidad de producción de enfermería también, ¿no? Puede ser de 20 unidades de producción, o sea, 20 actividades en el paciente. El grado de dependencia 2 de cuidados moderados son riesgos escasos. Por ejemplo, ayuda en su higiene, movilización, control de signos vitales una vez por turno, en diferentes días, cada 8 horas. Puede estar con venoclisis, unidad más de una vez por día, observación de la evolución, registro 2 veces por turno. Entonces, esos pacientes dan cuidados moderados, puedes apoyarle en su higiene, ¿no? Yo, por ejemplo, ya posoperado, ¿no? Puedes apoyarle en su movilización, también puedes acompañarlo hasta cierto momento a su eliminación de hacer solo, ¿no? Control de signos vitales, puede ser turno o 2 o 3 veces por turno, pero en menor cantidad, en menor número de veces. Medicación por diferentes vías, entonces puede ser vía oral parenteral, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es un paciente que necesita un cuidado moderado, ¿no? Puede estar con venoclisis o no. Arreglo las unidades por día, ¿no? Entonces hay que ayudarle a movilizarse, acomodar la cama, ayudarle en ciertas actividades. Observación de la evolución 2 veces por turno. Voy a estar en constante observación de su acción, ¿no? Y registrar en las notas de enfermería, en el CARDEX, estar registrando las actividades que realizamos con él, ¿no? Puede requerir algunas pruebas especiales, exámenes de laboratorio, hacer seguimiento, algunos exámenes, ¿no?, que se cumplan. Puede haber eliminaciones, ayuda con chata y urinario, por ejemplo. Puede haber oral más de 3 veces al día. Puede haber gotas al día, inyecciones subcutáneas o intramusculares 3 o 4 veces al día. Inyección venosa. Índice de horas de atención de enfermería de 3 horas. Unidad de producción de enfermería de 60 unidades de producción. O sea que este paciente necesita un poco más de tiempo, ¿no? Más horas dedicar a mi paciente. Entonces, estoy hablando de un paciente integrado, ¿no? Entonces, ellos necesitan sí, ¿no? Porque imagínense darles un medicamento nada más 3 veces al día. Medicamento mínimo de hora, de media 1 hora, ya que 1 hora son 3 horas ya que se va solo a administrar medicamentos, si es que queda buena atención al paciente. No es eso que solamente le pones, te vas, ¿no? Y que se pasa solo, ¿no? Porque dentro de ellos puede haber un evento adverso, un incidente. Es que por eso lo que uno quiere es darle atención de calidad, ¿no? Es un paciente que requiere mayor tiempo de atención. La dependencia 3 están en cuidados intermedios, ¿no? Este tipo de pacientes tienen riesgos potenciales
Por ejemplo, caídas, escaras, infecciones, complicaciones. Son pacientes que están, pues, dependen más del personal y están mayor tiempo en cama, ¿no? Por eso es que está con que se produzcan escaras, se produzcan caídas en el paciente, que tampoco se pueden movilizar solos. Riesgo de infección que tienen algún tipo de patología en la cual les mantienen postrados y algún tipo de infección que es por eso es mayor tiempo su estancia hospitalaria, ¿no? Complicaciones, de repente en la cirugía, ¿no? Entonces son pacientes con riesgos potenciales, ¿no? Mayor tiempo en hospitalario, también mayor riesgo de que el paciente afecte, ¿no? Se infecte la herida, se ingrese un microorganismo a la herida o al paciente y por lo tanto SCAR y va a generar que esté más días en el hospital, ¿no? Entonces, dependa, o que esté mayores días, también mayor atención y pues obviamente mayor permanencia personal o profesional de enfermería para su atención. Entonces, es importante saber de qué estamos atendiendo, ¿no? Traslado cómodo o en silla de ruedas, dificultad en la movilización, ¿no? Entonces, pacientes tengo que apoyarle para poder ser ADOS, necesitan ser alimentados por un personal, ya sea por enfermeros o técnicos, baños en cama, higiene parcial por turno, necesita estar 2 personas para hacer ese tipo de higiene, pues higiene en cama es complicado, ¿no? Requiere mayor demanda, tiempo, cocción de chata o orinal, control de eliminación, traslado acompañado o en dificultad en la movilización, cuidado de la piel en puntos, medicación por venoclisis y por vía oral, todo colabora importantes en estado general, está sometido a tratamientos que requieren controles, punciones, medicación riesgosa, estudios tratamientos, curaciones de heridas de mayor complejidad. Entonces, pacientes tienen mayor tipo de complejidad, no solo una de repente es un paciente de cirugía, pero también tiene otros diagnósticos, ¿no? Como diabetes, hipertensión, usan medicamentos riesgosos, ciertos estudios como placas, ¿no? Exámenes de laboratorio. Entonces, requieren controles mucho más específicos porque en la patología, en el tipo de pacientes, ¿no? Entonces, es un paciente, por ejemplo, los adultos mayores o colaboradores, ¿no? Entonces, hacen que dependan, por lo tanto, también el personal demanda mayor número de atención, mayor de horas, ¿no? De atención. Entonces, hay que tener en cuenta pues, cuando es un paciente de grado de dependencia 3, necesita ya otro tipo de tratamientos especiales, curaciones de complejidad, ¿no? Movilizaciones y masajes máximo 3 veces. Un paciente que está de repente, por ejemplo, postrada o sedado, ¿no? Y pues necesitas realizarle más de movilización, cambio de posición permanente, ¿no? A 2 horas. Entonces, y pues obviamente en cada inmóvil hay que realizarles las curaciones, ¿no? Entonces, constantemente viendo el tipo de que se necesita ese tipo de pacientes por sus patologías, por sus otras enfermedades que pues se adhieren o realmente esos pacientes complejos, ¿no? Esos pacientes controles vitales también más frecuentes, como por ejemplo 5 veces al día, ya sea media hora, 2 horas, constantes, ¿no? Entonces, esos pacientes necesitan mayor número de, incluso a algunos por horas, ¿no? Viendo el caso y la patología. Entonces,
Eso es importante saber en ese tipo de pacientes con grado de dependencia 3. Hay que hacer también que necesita la coordinación con otros profesionales para su atención. Entonces son llamados las interconsultas, ¿no? Las interconsultas a especialistas. Por lo tanto, necesita también estar en seguimiento de especialistas le hayan hecho la atención. Por eso es importante la consulta, ¿no? Que se cumpla. Índice de hora de atención de enfermería de 6 a 7 horas. Unidad de producción de enfermería de 100 de producción, ¿no? Darse cuenta que cuanto a la dependencia del paciente, mayor número de horas que la enfermera tiene, ¿no? El índice de hora de atención de enfermería ya viene a ser mayor, 7 horas. Estamos hablando de un paciente, imagínense. Por lo tanto, pues no podría ser se podría decir de grado de dependencia 3, por ejemplo, una enfermera, horas, a mi turno solo es de 12 horas, no podría tener 5 pacientes, no podría yo atenderlo, ¿no? Porque mira, tengo que cambiar de posición cada 2 horas, tengo que cuidar, tengo que administrar su tratamiento, etc. Me paso con un paciente o 2 pacientes, ¿no? Por lo tanto, pues atender otro tipo de pacientes, pues va a hacer que mi atención sea mala, ¿no? Por lo tanto, la percepción ya sea del paciente o del familiar mala respecto a mi atención, porque no estoy cubriendo sus necesidades. Entonces la interconsulta le dejaron a la mañana y nunca llegó, ¿no? La enfermera, ¿porque quiso? No. Es porque no le alcanza el tiempo. Es un paciente súper dependiente y necesita muchos y encima poco colaborador. Entonces, se saca se desatan, ¿no? Etcétera. Entonces, todos han tenido este tipo de paciente, ¿no? Que realmente sí es bastante demanda. Unidad de producción de enfermería, 100 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo más actividades que hacer. Las unidades de producción, como la productividad de la enfermera, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el grado de dependencia, más tengo que producir por un paciente. Imagínate las que hago, ¿no? Solo contando, el paciente tiene y la escala de repente lo voy a cuidar ya una. Si le pones veces, tiene tratamiento, tratamiento de 10 medicamentos y algunos de 3 cada 8 horas, algunos ahí nomás puede haber hasta 50, 30 actividades. La alimentación por zona nasogástrica, sus 3 veces al día, más la higiene, el baño, posición, etcétera, y ahí nomás son las 10 actividades, 20, más las funciones vitales, la medicación, de otras actividades, ¿no? Y por eso más o menos ese tipo de paciente hasta 100 actividades, ¿no? Es bastante la demanda de actividad que puede dar un paciente de ese tipo, ¿no? Dentro de la categoría 4 de cuidados especiales tenemos pacientes con riesgo potencial de caídas, de infecciones, escaras, de complicación. Entonces, estos pacientes también están considerados, pues, pacientes con multiplicidades, ¿no? De enfermería. Necesita apoyo permanente por enfermedad, necesita alimentación asistida, ya sea por zona nasogástrica, constantemente, mayor atención, ¿no? Dificultizarse, cambios posturales frecuentes, porque hay que movilizarse cada 2 horas. Entonces, no puede movilizarse, pues hay que buscar no solo un personal, mínimo 2 personas. Tanto en el grado 3 mínimo necesitas para poder atender a un paciente, lo mínimo 2 personas, ¿no? Entonces, más aún se voy a realizar baño, higiene, pues a veces hasta 3 personas, ¿no? Porque realmente hay pacientes que más demanda y pues si pesan o son grandes los pacientes, necesitan más apoyo, ¿no? Entonces hay dificultades para mover, cambios posturales hay que hacerles frecuentes, si no les salen heridas o escaras, en cama, ¿no? Ese paciente en baño en cama mínimo se necesita 2 personas para movilizarlo.
etcétera, ¿no? Aseo perineal frecuente, de chata, sonda vesical conectada a bolsa colectora, hidratación con venoclisis, monitorización de los signos vitales en cada turno, drenajes, procedimientos invasivos para diagnóstico, curaciones, uso de colchón de aire o antiescaras, requerimiento de oxígeno, toma de cultivos, registro de evolución más de 4 veces, etcétera, ¿no? Hay bastantes actividades igual para un solo tipo de paciente de este grado, ¿no? Estos pacientes sí necesitan realizar, por ejemplo, múltiples procedimientos invasivos, el venoso central, que tiene control del drenaje, para poder monitorizarlo. Es una monitorización constante de media hora cada hora, entonces hay que oxígeno permanente porque ya depende de muchas veces de atención, ¿no? Entonces, uso de colchón de aire, porque esos tipos de colchones son, pues el paciente no puede estar en un colchón antiescalar porque también se pueden complicar, ¿no? Entonces, eso también es importante, registro de la evolución más de 4 veces, entre otro tipo de atención, ¿no? Interconsultas, toma de muestras constantes para cultivos arteriales, ¿no? Generalmente estos pacientes también están críticos, ¿no? Ya sea en las emergencias o en las UCIs. Índice de hora de día son de 8 a 10 horas, ¿no? Entonces las unidades de producción son de 160 unidades por producción de enfermería, que en cuanto mayor es el grado de dependencia, mayores unidades de producción o actividades que realizamos en el paciente. Actividades son unidad de producción, ¿no? Entonces, eso vamos a contar y evaluar de cuántas actividades hace un paciente de todo lo que se está mencionado ahí. Obviamente hay muchas actividades que no sean, por eso llegan hasta 160. Las índices de horas de atención de enfermedad también son tiempos paciente a dedicar a un paciente de un profesional de, ¿no? Imagínense, de 8 a 10 horas necesitan atender. Entre ellos están las funciones también del personal técnico, que hay que limpiarlo, controlar su diuresis, etcétera, ¿no? Entonces, múltiples. Categoría sin cuidados intensivos, ¿no? Son pacientes que se encuentran sedados, ¿no? O un sopor o en coma, críticos, confusos, riesgos potenciales, descomprensión renal, neurológica, respuesta cardíaca, infección generalizada, ¿no? Complejos que han necesitado algún tipo de ventilación, poder apoyar, ¿no? Al paciente a vivir también. Entonces, tienen dentro de ellos patologías, ¿no? Agregados, como descontrol del sistema renal, ¿no? O neurológico. Entonces, no solo el problema es a nivel sino también en otros aparecen en otros sistemas, ¿no? O de lo contrario, una infección generalizada, ¿no? A consecuencia de sus actividades que se están, pues ahora más aún en pandemia, donde están de riesgo los adultos mayores, ¿no? Dependencia total, ¿no? Del profesional requiere observación y tratamiento continuo. Entonces, eso también es importante, el uso de máquinas o aparatos especiales. Sesión cada 2 horas o con mayor frecuencia. Masajes en zona de apoyo, terapia continua por más de una vía venoso o arterial, periférica, administración de drogas muy riesgosas en formas de administración y efectos vitales, presión venosa central, pupilas, Glasgow y continuos, ¿no? Asistir a los procedimientos broncoaspiración, drenajes y cambios de curaciones complejas. Tecnología compleja de
soporte, mecánica, monitoreo, diálisis, bomba de unción y monitores vitales constantes cada 10 minutos, 15 minutos y máximo cada 2 horas, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta en el momento de reportar, ¿no? Aporte oxidante o permanente, tiene control electrocardiográfico para cultivos y análisis cualitativos, invasivos, funciones de traqueotomía, control de balance hidroeléctrico muy frecuente, apoyo emocional y espiritual al paciente, índice de atención de enfermería de 12 a 15 horas. Es un paciente completamente crítico, ¿no? Donde máximo, pues mira, si queremos dar una buena atención, pues el ratio podría ser de 1:1, ¿no? Y exagerando 1, porque realmente te demanda pues tus 12 horas de turno atenderte a este paciente, ¿no? Que tiene múltiples áreas de enfermería, ¿no? Y horas de atención de enfermería alto. Tanto en las unidades de producción de enfermería también serán mayores, ¿no? Que es, pues, de acuerdo a la realidad, realizándose un diagnóstico. Planificando actualmente las áreas de dental existen establecimientos de salud son el grado 1 mínimo. Este grado 1, para recordar, se refiere a la persona que puede ver a sí misma, ¿no? Es competente con sus factores de riesgo en prediagnóstico, preoperatorio, convaleciente, deambula, de autocuidado universal, con asistencia de enfermería, orientación en salud y estabilidad emocional, bajo la supervisión de enfermería. Entonces se refiere a esas personas que pueden por sí mismas, ¿no? No tiene factores de riesgo, ¿no? Y pues tiene o están torios, pero o convalecientes, pero deambulan solos. De autocuidado, pero con asistencia mínima de enfermería. Y sobre todo en este grado, pues se le brinda educación y estabilidad bajo la supervisión general enfermera, ¿no? Entonces es un paciente de grado 1 mínimo y de asistencia mínima, ¿no? El grado 2 o asistencia parcial se refiere a la persona que puede por sí mismo, pero con ciertas limitaciones, ¿no? De mediano nivel de competencia, con factores de riesgo, ayuda parcial, con enfermedad crónica, con alteración parcial de las funciones vitales, en pre y postoperatorio inmediato, en cirugía de baja calidad y con medicación oral. Y para el máximo 6 horas, ¿no? Tipo de rehabilitación y confort. Entonces, estas son personas que sí ya pueden valerse por sí mismos las limitaciones, ¿no? Y sobre todo pacientes con enfermedades crónicas, que sean diabéticos, hipertensos o patológicos, ¿no? Etcétera. Entonces, el grado de dependencia de asistencia está referido a la persona. Factores de riesgo de prioridad mayor, mediana. Referido a la persona con factores de riesgo de prioridad mayor, mediana, participa en su cuidado. Crónico, inestable. Pueden ser agudos, pero requieren de valoración continua y alteración significativa de signos vitales con medicación permanente y tratamiento frecuente, con o sin cirugía de menor complejidad. Puede o no tener usos de aparatos especiales de soporte. Grado 4 intensiva, persona críticamente enfermo, inestable, con compromiso multiorgánico severo, con riesgo inminente de su salud, inconsciente, puede requerir sedación u relajación, intervención terapéutica.
no con tratamiento quirúrgico especializado, demandante de enfermería por personal altamente calificado, requiere valor, monitoreo, cuidado permanente, ¿no? Entonces, este paciente están pues ya sean posoperados inmediatos, ¿no? Que están en acción, están pues también con ventilaciones que estén en cuidados intermedios, necesita personal lista de pacientes para ese tipo de atención. Del grado 4 generalmente ya están inestables en son multiopero y obviamente con riesgo de vida o su salud. Estas personas tienen algún quirúrgico y demandante de cuidados de enfermería altamente calificado, o sea, especializado. Grados de asistencia muy especializada son personas sometidas a, por ejemplo, al trasplante de órganos como corazón, riñón, médula ósea, pulmón, que requieren cuidados muy especializados, especiales, equipo y tratamiento sofisticado. Entonces, esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Personas que necesitan mayor demanda de atención. Entonces, para recordar tanto de la normativa de la resolución que les leí al inicio, el año 2008 nos habla de realizar esta atención o la dotación medidos programa de dependencia, ¿no? Entonces, acá hablamos de atención, hay que tener claro algunos conceptos. Acá, atención directa, ¿qué significa? Atención indirecta, atención de enfermería. ¿A qué se refiere, no? Acciones directas deben basarse en las necesidades físicas, sociales, ¿no? Culturales, espirituales que van a determinar los procedimientos de enfermería necesarios de enseñanza en salud. Los resultados del proceso de evaluación final, la clasificación de pacientes según el grado 1, 2, 3, ciencia de enfermería. Entonces, hay una directa cuando yo pues tengo que meter un medicamento, tengo que hacer atenciones de acuerdo a su grado de dependencia, tengo que hacer un procedimiento, ¿no? Un procedimiento, una educación funcional al paciente, por eso se llama atención directa. Si yo realizo atención indirecta, son actividades que desempeña el profesional pero lejos de la cama del paciente, en beneficio también del mismo, ¿no? Del paciente, ¿no? Y para su, por ejemplo, tareas administrativas, preparación de eventos, trámites documentarios, comunicaciones, etc. Por ejemplo, voy a llenar el CARDE, llenar la historia clínica, voy a preparar el medicamento, es una atención directa, ¿no? Entonces, hay actividades, pues sobre todo, que se realizan también por el bien del paciente, ¿no? Necesito tener estos trámites documentarios para poder también dar efectivo o un buen resultado en la atención del paciente. Yo también le dedico tiempo, mi tiempo en hacer y en llenar mi carga. Entonces, es importante tener los tipos de atención. Es un estándar viene a ser un criterio o regla de medida o de los requisitos mínimos aceptables de procesos específicos con el fin de asegurar en el servicio de salud. Entonces, los estándares señalan claramente el comportamiento esperado de los y son utilizados como guía para evaluar su funcionamiento y lograr el mejoramiento continuo de los servicios. Entonces, el estándar me permite saber qué comportamiento, qué decisiones voy a tomar tanto como trabajador
también ¿no? Para poder lograr el mejoramiento ¿no? Entonces tengo que ver cuál es mi estándar para yo partir. Los estándares requieren ser establecidos con el fin de contar con una referencia que permite oportunamente las presentadas el desarrollo de los procesos, las medidas correctivas necesarias. Entonces, ¿por qué es importante estandarizar algunos indicadores? Pues porque también me permiten evaluar, lograr acerca de la atención de mi paciente. Me permite también identificar oportunamente las variaciones presentes. Es constante la forma estandarizando en cuanto también a la dotación de fechas de enfermedad. Hay múltiples puntos o fórmulas, pero finalmente el objetivo es estandarizar. Entonces, el índice de atención de enfermería me va a ser un factor importante para poder hallar las brechas, ¿no? Así como dependientes también el índice de atención de enfermería. Significa, ¿no? Es el tiempo estándar expresado en horas de enfermería y día. Entonces le decía, horas de atención tiene la enfermera, ¿no? En un paciente de la dependencia 1, ¿cuántos? Entonces pues obviamente por acuerdo a la experiencia se va, y de acuerdo a la realidad de la institución también se va estandarizando, ¿no? Es el medio hecho que se brinda a las personas, es un servicio hospitalario, un periodo de entonces ¿cuántas horas he atendido? Tengo un grado de dependencia 1, pues hasta 3, ¿no? 2. Entonces eso es el cual no estandarizado, ¿no? Yo cómo le doy eso, de acuerdo, pues estudios de investigación. Entonces es el tiempo promedio en horas de atención que se persona usuaria en un servicio hospitalario en un periodo de 20 horas. La aplicación de los índices son propuestos por los internacionales, por ejemplo, OMS, OEPS, ¿no? La aplicación están propuestas ya desde la OMS hace muchos años también. Han ido también a la realidad, ¿no? Y acá, respecto a enfermería, en mi libro tampoco no explica. Entonces, finalmente hacer el tiempo promedio en horas de atención. El tiempo de horas de atención a la persona en servicio hospitalario en un periodo de 24 horas. Entonces, les decía, ¿no? De un paciente de grado de 1, de 2 y 3 horas de atención, pero requiere dependiente, ¿no? Por lo tanto, no necesitas darle unidades, ¿no? Y de 24 horas. Entonces, así está estandarizado, ¿no? La aplicación de los índices son propuestos por los organismos nacionales, OMS, OPS y CEP. Estableciendo las horas de enfermería estandarizadas por especialidad. Esto hace que desde el nivel interno mejorando sus estudios de investigación y finalmente compartan con los estados, ¿no? Los países latinos para poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les de atención, ¿no? ¿Cuál es el índice de atención o las horas de atención? Ya estandarizado tener, por ejemplo, interna, necesito de 3 a 4 horas. Cirugía altamente especializada, entonces necesita de 16 horas, por ejemplo, ¿no? Una sala de recuperación de... sala de recuperación de 8 horas, índice de atención. Neonatal de 6,
Terapia intensiva de 12. Servicios de emergencia 9. Pediatría agudos de 8. Ginecología de 4 a 6. Neonatología de 10 a 12. Terapia intensiva de 12. Entonces, aquí algunos ejemplos para poder ver los índices de atención estándar de enfermería. Entonces, terapia intensiva de 12 a 24, terapia de 8 a 12. Acá tenemos los según grado de dependencia de enfermería en 24 horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que es 4.0, y tenemos a los grados de dependencia 1, 2, 3, hasta el grado 5. Grado de dependencia de 3 puntos, grado de dependencia 2, 10 puntos. El grado de dependencia 6. Cuanto mayor sea, mayor es el índice de atención, ¿no? Tendencia. Entonces, en grado 1 todavía tienes 3, hasta 3 índice de atención. Grado 2 hasta 4. Grado 4, 12 y de grado 5 de 24. Por ello es que el ratio va disminuyendo para cada. Entonces, eso es una forma de comprobar. Hay factores que van a afectar la dotación. Tenemos externos a enfermería y factores. Existen diversos factores, los factores de enfermería y los factores internos a enfermería. Factores externos son como el tipo de institución, la instalación física, tiene la infraestructura, tiene la de los servicios de apoyo, tiene disponibilidad y colocación de los polipersonal, estabilidad laboral, necesidad de personas usuarias, factores internos en enfermería, las funciones, disponibilidad de enfermería, no sé, hay suficiente recurso, preparación de personal de enfermería, realmente para estar en esa área y cubrir la brecha del paciente, y modos de organización para la prevención, ¿no? Entonces hay diversas áreas de atención de las personas, ya sea de externos, enfermeros, internos, que también influyen, ¿no? Dentro de los factores externos a enfermería, tener significa, ¿no? Es decir, aquellos aspectos que lo razonable en mayor o menor proporción, ¿no? ¿Y quién de las gestoras de enfermería? Determinar una solución, el tipo de hospital. Entonces les decía, ¿sí? Dependiendo mucho del nivel de atención en la cual uno está, de nivel 1, 2 o 3, es una institución especializada, nacional o regional, ¿no? El CALMAR para la atención médica difiere de la atención hospitalaria. Son diferentes realidades, diferentes tipos de atención, ¿no? Pero eso no del personal de enfermería, ¿no? Están en enfermería, solo que tenemos que tener conocimiento, es parte de sí, es un factor en sí y es parte de él para poder saber exactamente en mi institución qué tipo de nivel soy, ¿no? Por los casos de los puestos y centros de salud, por ejemplo, de las direzas regional de salud, en las regiones, que todos son de nivel 1. Y el nivel 2, como el hospital, por ejemplo, de hospitales de salud, ¿no? De nivel 2. Y el nivel, pues, como los hospitales nacionales, Cayetano,
LOA, entre otros, y otros institutos, hospitales especializados como la maternidad de Lima, la Nacional de Neoplásicas, entre otros, ¿no? Hay niveles de hospitales y de acuerdo al nivel que pertenece el cálculo del personal de atención primaria, ¿no? Entonces, es lo que no depende del profesional, pero sí se tiene que conocer. ¿Cuál es la institución, ¿no? Y si cumple, ¿no?, ese perfil que dice ser, ¿no? Puede ser como que es un nivel 3, pero tiene las básicas para cubrir. No tiene, pues entonces no es un hospital 3, sino es un hospital de menor com. Entonces esto hay que siempre analizar. La infraestructura y diseño arquitectónico, si la construcción sea vertical y horizontes multipersonales, bipersonales, unipersonal, ocasionaria, variaciones en el cálculo. Entonces, la infraestructura y diseño de todo movimiento es importante, ¿no? Como es lo mismo ser un hospital, por ejemplo, de Loaiza, que tiene de repente bastante ya dañada, ¿no? Pero no se le puede tocar porque es patrimonio cultural. Entonces, a un hospital como por ejemplo el Hospital del Niño de San Borja, es cultura nueva, y pues es algo que se puede adecuar. Entonces depende si la vertical y ambientes multipersonales, bipersonal. Hay hospitales, por ejemplo, la infraestructura del 2 de mayo. Total 2 de mayo, ambientes multipersonales. Por ejemplo, un solo pabellón hay como 30 pacientes, ¿no? 15. Y pues la pacientes que hay para 1 o 2 enfermos, ¿no? Entonces, depende, por ejemplo, si las habitaciones o unipersonales, de repente hasta 3 camas, no 2 camas. Entonces, eso va a ocasionar también variaciones en el cálculo de personal. Entonces, también depende de eso, ¿no? Porque voy a poder yo atender la demanda. ¿Hasta cuántos pacientes, no? Y dar los servicios de los suministros. Realizar servicios como farmacia, suministro de materiales médicos, de esterilización clínica, la ubicación de los servicios como laboratorio, radiología, muchas veces personal específico para el desplazamiento, fue interrumpir el proceso de atención, ¿no? Entonces supongamos el primero y eso 6 de la tarde quiere hacer su baño o la alimentación del paciente y pues ahí el técnico que se ha ido a llevar el examen del laboratorio de lo que tiene que ir pues de repente a una distancia a la entrada de laboratorios y pues el de cirugía, hospitalización está al fondo, ¿no? Entonces ese tipo de infraestructura hace que también pues por demanda de horas en hacer una actividad por este caso del personal. Entonces va a demorar en la atención también personal de enfermería, ¿no? Ubicado, quiere hacer una interconsulta, ahí más está también a cierta distancia de los servicios, entonces bastante tedioso se puede decir, hasta pues obviamente en otros hospitales esté tecnificado, ¿no? Entonces puede un ingreso, una interconsulta y le llega al laboratorio, ¿no? O al servicio diagnóstico de apoyo y ellos inmediatamente van a acudir, ¿no? Van a ver si no van a necesitar vaya hasta allá a ver, ¿no? Qué examen le toca. Entonces son cosas muy diferentes, ¿no? Por ello, bien, va a haber la brecha de personal, ¿no?
personal, ¿no?, relacionado a las directrices como política de la institución y que genera variaciones en el carácter, tales como vacaciones, licencias, remuneraciones, horarios de trabajo, convenios con universidades, ¿no? Esas políticas del personal también tienen que, se puede decir, estandarizarse o en todo conocerse qué políticas tienen para yo poder pues también ver cómo voy a cubrir, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, les hablaba, ¿no?, de reporte en mi institución, como hay instituciones que todavía no tienen. De repente, implementando suspensión de vacaciones por encontrar sanitaria, también mi brecha va a cambiar, ¿no? Las licencias van a cambiar, las remuneraciones de trabajo, ¿no? De repente tengo horas complementarias, etcétera, convenios con universidades, ¿no? Voy a tener más apoyo de estudiantes, ¿no? Entonces varíe, ¿no? Varíe mi atención. Entonces, también pues ir, o en todo caso va a poner en de cuál realmente es necesidad de personal, ¿no? Porque voy a tener en cuenta todos esos, ¿no?, que hay hospitales docentes, hay hospitales que no docente, entonces no tienes alumnos, no tienes personal interno que te apoye, ¿no? Son diferentes años, por ejemplo, con universidades, hay hospitales que no se aplican, etcétera. Necesidad de atención de pacientes, usuarios, demandantes, grado de dependencia, las camas ocupadas, el porcentaje, etcétera. Son necesidades de atención de pacientes en los tanta demanda, siempre llena el número de camas, hay un grado de dependencia o larga estancia también hospitalaria, no tienen 30 días y lisa. Entonces son constataciones que dan ese tipo de pacientes crónicos, etcétera. Entonces hay una preocupación de qué tipo de pacientes, ¿no? De qué tipo de... Eso también hace que mi necesidad de personal pues varíe, ¿no? Porque tengo tipo de atención que me demanda mayor número de... Existen internos, es decir, aquellos aspectos que afectan lo de personal en mayor o menor proporción. Determinar depende de las enfermerías. Veamos, ¿no? Por ejemplo, enfermería, ¿en qué medida el personal de enfermería ocupa su tiempo en actividades sin función de la atención directa de los usuarios? En hospitales, ¿no? Se debe considerar la cantidad de tiempo que que la enfermera en actividades de promoción de la salud y programas, esas actividades dentro del hospital. Entonces, algunos profesionales, ¿no?, dependiendo la identidad también de la institución y obviamente las actividades de algunas funciones, ¿no?, de algunos tipos de actividades realizar propias en la atención. Pero también de profesores me van a decir qué perfil necesito, qué especial, a qué tipo de pacientes van a atender, qué tipo de usuarios, ¿no? Habilidad de personal, de qué manera la gestora desarrolla estrategias para garantizar la presencia de personal en número apropiado para diferentes turnos ¿no? La idea es cubrir turnos durante las 24 horas, ¿no? Y de los servicios asistenciales sobre todo. Entonces, ¿cuál es mi disposición? ¿Qué hace? ¿Qué pasa si de repente hay una falta, ¿no? Por ejemplo, no llegan, tengo el sistema de retén o no, ¿no? Tengo que ver. Y preparación del personal de enfermería, la garantía de cuidado estará en la calificación y preparación del personal, de manera que la gestora deberá desarrollar mecanismos de integración de equipos que cuenten con personal idóneo para la enfermería. Entonces tengo que
personal de acuerdo y qué tipo de calidad de atención, calidad del cuidado quiero que realice en mi institución. Y obviamente la capacitación, calificación y la especialidad del personal, ¿no? De manera que la gestora de organismos de integración de equipo, de trabajo homogéneo, que cuenten con personal idóneo para la atención de enfermería, ¿no? Entonces, pues tienen que estar en constante apoyo desde el nivel de jefatura a través de sus supervisores y sus jefes inmediatos, preparación al personal, en constante inducción de la forma de la institución y qué objetivos queremos lograr pues como institución, ¿no? Para la prestación en la unidad de paciente, la atención de enfermería se basa en el cuidado integral y holístico al usuario. Que la organización puede emplear diferentes métodos o combinarlos, siempre y cuando no se pierda el objetivo de la integralidad, método función de enfermería equipo, enfermería primaria. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros vemos al paciente de manera, ¿no? Si nosotros tenemos en claro que nosotros cuidados del paciente, cuidados de enfermería, entonces vamos a pues combinarlos para que no se pierda el objetivo de integralidad. Entonces de repente tenemos casos, metodales, enfermería equipo, enfermería primaria, ¿no? De manera integralizamos, ¿no? A través del proceso de atención de enfermería, ¿no? Instrucciones, de qué manera nos organizamos, prestación a la unidad de paciente, ¿no? Entonces valoramos al inicio, realizamos la atención del paciente, al inicio del turno nos ponemos nuestros objetivos, qué queremos lograr en el paciente, qué queremos incluir para finalizar el turno, o no, nos dejamos y vemos qué pasa, se pone todos los medicamentos y ya, o sea, termina. Entonces va en modo de organización para pues lograr también pacientes, si no de lo contrario nunca voy a lograr. Por ahí, por hecho, la organización también me apoye en el objetivo de lograr, ¿no? La capacitación de enfermería, la gestión tendrá en cuenta permanente en salud y capacitar al cargo a fin de garantizar el cuidado calificado, ¿no? Edad del personal de enfermería. ¿Con qué se debe tener en consideración cualquier limitación del personal para otorgar la prestación? Ese suele ser un factor a considerar en servicios de alta como las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, no podemos afirmar que como mayor que sea el personal no es el indicado para determinada área. Es importante evaluarlo a la luz de otras consideraciones entorno. Entonces es importante eso, ¿no? ¿En qué cuento, no? Es necesario tener en consideración cualquier limitación del personal. Entonces, pacientes que son mayores de edad, ¿no? Ya no pueden estar en servicios, pues, de alta o rotaciones, donde necesito personal más joven, porque tienen que levantar a los pacientes, ¿no? Están constantemente, ¿no? Entonces hay alta exigencia, entonces no me permite realizar ciertos cuidados, ¿no? Afirmar que sea muy joven o que sea mayor, que pues hace determinadas actividades. Cada persona tiene su perfil, no es que esté mal, padezca de algún tipo de enfermedad, puede ser, que ser sinceros, encontrar la forma, ¿no? De poder personal y decir, acá tengo mejores condiciones, servicio puedo estar, ¿no? Entonces eso es importante en determinado. Es importante evaluar a la luz de opciones del entorno también, ¿no? Criterios y connotación de personal, ¿no? El estudio de las principales variables a considerar son en hospitalización, número de camas, ¿no? De las camas, permanencia, número de egresos, tipo de pacientes por especialidad, tipos de pacientes por la dependencia de enfermería,
Entonces es importante considerar esto, ¿no? Siempre cuenta el número de camas de la institución, cuántas estaciones, cuánto es el grado de uso de las camas, lo de permanencia, el número de egresos, tipo de pacientes por tipo de dependencia, enfermería, ¿no? Entonces, eso es principalmente algunos indicadores que hay que tener para ver qué son nuestra demanda, ¿no? ¿Qué criterios en cuanto a la dotación? Tanto la oferta que como institución tengo, con qué personal cuento y también la después, qué es lo que el usuario quiere, ¿no? Y cómo es, cuál es la demanda, pues de acuerdo a mi rotación de camas, mis 40, 50 camas ocupadas, tengo 1, 2 o 2 días, 2 altas a la semana, no sé, entonces todo tener en cuenta para ver cuál es mi demanda, ¿no? En centro quirúrgico tengo que número de quirófano, funcionamiento, complejidad de la cirugía, qué tipo de cirugías hago, de cuántas horas es la cirugía, cuántas horas me demanda para el funcionamiento de ciertos tipos de cirugías, quiénes son cirugías, quiénes me demandan horas de cirugía. En emergencia tengo un número de ambientes de atención, ¿no? Un promedio complejidades de acuerdo al promedio de permanencia de usuarios también. Entonces tengo que tener cuántos números de ambientes de atención tengo, medio diario, ¿no? ¿Qué quiero saber? ¿Cuántos opciones tengo de manera diaria? ¿Qué tipo de atenciones tengo? Si plegos, ¿no? De grado 1, grado 2, grado 3. ¿Qué promedio de permanencia de usuarios tengo? ¿Cuánto tiempo está en el servicio, ¿no? De emergencia, ¿no? En el tópico. Entonces, al yo saber cuál permanencia están, voy a saber también cuántos pacientes al día tópico, ¿no? ¿Cuál es mi rotación de pacientes en tópico? Entonces voy a realizar esto de atenciones, en atención de enfermería en programas o cartera de salud, visitas domiciliarias, educativistas, entre otras actividades, ¿no? Entonces tengo que tener también en el de atenciones voy a hacer, qué cartera de servicio tengo, control de crecimiento y desarrollo, qué estrategias manejo, hizo labor en comunidad, ¿no? Chativas, realizo visitas 2 veces a la semana, han visitado mis entrevistas, otras actividades que también pueda realizar en primer nivel, ¿no? Etc. En consultorios voy a tener en cuenta de consultorios, qué consultorios tengo, procedimientos hago en esos consultorios, cuánto me demanda hacer ese entorno. Número de horas de función, tipo de actividades que realizo en esos consultorios, pues van a variantes en cada, dependiendo el consultorio. Por ejemplo, de repente de cardiología, donde se hacen pruebas de esfuerzo, un consultorio de gas, hacen procedimientos, etcétera, me demanda mayor hora, ¿no? También desinfección, ¿no? Desinfección de alto nivel. Entonces, hay otras actividades que a la enfermería que le demandan tiempo, que no es que yo tengo solo 3 pacientes, los mismos 3 pacientes, a tener 3 pacientes después en medicina, por ejemplo, que le hago atención y nada más, ¿no? En una hago procedimiento, otra no, etcétera. Tengo que tener mapeado, ¿no? Para yo saber cuánto funcionamiento está, pues, mi área, ¿no? Y qué tipo de actividades realizo en cada. El estudio de la oferta, ¿no? El estudio de la oferta es justamente lo que finalmente
llegar, ¿no? ¿Qué oferta tengo yo con mi, ¿no? ¿Qué número de personal está asignado a mí, a profesional o personal no? Y cuadro de 24 horas, ¿no? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto son 24 horas, ¿no? Las horas de atención que reciben los usuarios para las necesidades que determinan el índice de atención. Entonces, hay horas de atención también que reciben para las necesidades que determinan el índice de enfermería, ¿no? Hablábamos de índice de atención, cuántas horas yo me demoro un dependencia, tanto, ¿no? Una, grado de dependencia 3, grado de dependencia 4. Entonces tengo que tener algunas casas también de los, ¿no? De cuál es su perfil, su y su experiencia. Elementos personal necesario, ¿no? Elaborar el cuadro de personal dando los siguientes datos: número de personal asignado y carácter personal, por ejemplo, calificación y experto. Personal que elabora en 24 horas también, por 4 horas por. Entonces, hay que primero el cuadro de personal que dicen el servicio de lo cual pertenece, el personal asignado, cuántos de enfermeros, técnico de enfermería, el tipo de personal, es nombrado técnico, ¿no? E de enfermero y T de técnico. Después, contra enfermero o técnico, ¿no? Enfermero, T de técnico. Personal en 24 horas, ¿no? Y cuando tengo en la tarde y cuánto tengo en la noche. ¿Cuántos enfermeros? ¿Cuántos técnicos? Mañana, tarde, ¿cuántos enfermeros y cuántos técnicos? En la tarde, noche, enfermeros y técnicos. Y ahí voy a poner las cantidades, ¿no? Entonces, por mi servicio que sea medicina, ¿no? Entonces, yo tengo a ver, mi servicio total nombrados 10 enfermeros y tengo, ¿no? Contratados tengo 10 y tengo 5. Entonces en total son técnicos 10 y enfermeros 20. Suponiéndonos un ejemplo nada más. Entonces, en la mañana tengo enfermero. En la mañana tengo 2 enfermeros y un técnico. Acá tengo en la tarde 2 enfermeros y un técnico. Y tengo y un técnico. Entonces yo estoy suponiendo que también de esa forma, tal cuánto personal tengo, ¿no? Pongo al total tengo 20 enfermeros y 30 técnicos, perdón, 10 técnicos. Entonces en total, considerando pues que obviamente tienen diferentes actividades, ¿no? Entonces acá ustedes primero hacen este cuadro, ¿no? Un servicio de cirugía, ¿no?
Acá en cirugía hay, a ver, nombrados hay 5. Y técnicos también hay 5. Contratados hay 10. Técnicos también hay 10. Son 15, o sea, son 15 técnicos y 15 enfermeros. Y acá me pongo, ¿no? ¿Cuántos enfermeros hacen? El intento borde 1, 1 y 1 en la noche y 1 en total, pues son 30 también. Diferentes servicios, ¿no? Y que tienen diferentes pacientes, diferentes tipos. Entonces, a enfermeros podrían ser la misma cantidad de enfermeros y de técnicos, pero ¿qué está pasando en la distribución, no? O sea, pacientes de medicina serán los mismos grados de dependencia ahí. Hay una mala distribución de personal, de recursos humanos también, ¿no? ¿Cuántos pacientes más? Pero yo recién sincerando a mis pacientes, a mi personal, voy a saber qué es lo que tengo que distribuir, ¿no? Por ejemplo, a ver, en quirúrgico, ¿no? Céntrico. También a ver, tengo más o menos nombrados, a ver, 2. Y técnicos también que sean 4. Tratados son 16 y técnicos 6. En total, 20 y 20 enfermeros y 20 técnicos. Acá en la mañana trabajan 6 técnicos, 6 enfermeros y 6 técnicos. En la noche trabajan 2 enfermeros, 2 técnicos. En total, tengo 40. Y todos dirán, ¿por qué hay tantos enfermeros y tantos, no? Entonces, ¿por qué los enfermeros y tantos técnicos en esa área, no? Entonces, en realidad, pues cada quirófano tiene su enfermentista o su enfermera circulante o por último enfermera de la enfermería, ¿no? Por eso la cantidad de personal. Entonces, ahí van a poder ustedes analizar pues la distribución. Entonces, siempre y cuando son las jefaturas y puedan analizar y por servicio, recién se van a dar cuenta de las brechas que existen. Porque distribución de personal, ¿no? Adecuada y no. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, va a analizar las brechas de acuerdo a la de recursos que tenemos,
pero también al sinceramiento porque si no, nunca van a poder cubrir porque por un lado de repente hay aparentemente demasiado personal y por otro lado no. Por otro lado también falta. Entonces aparentemente en quirófano hay bastantes técnicos, de repente tiene 8 salas, ¿no? Y solamente cubren los 5 salas, entonces le falta más personal. Entonces eso hay que ir viendo, hay que ver la que hay por servicios primero, sincerar, ¿no? Y acá entre otros es un formato para llenar todas las personas cuando hay pues su brecha de personal, ¿no? Entonces, si tienes que hacer es como para ver cuál es mi real brecha, cuál tengo que cubrir y cuál no, ¿no? Dónde tengo que quitar de repente, ¿no? De repente voy a quitar a cirugía para ir a, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente la grado de dependencia de los pacientes son muy sencillos que no poner pues acá de repente 2 técnicos, ¿no? En la tarde solamente uno, ¿no? Pero eso no es decidir solo, ¿no? Entonces después viene ya otro tipo. Primero veo cantidades y luego veo cada servicio, ¿no? Entonces entonces eso es para determinar vínculos personales. Luego, ¿qué hago? Determinar, segundo paso, ¿no? Dotación diaria existente, ¿no? Para calcular la dotación diaria se conocer los días al año por persona. Los que se obtienen al descontar lo efectivo de trabajo personal en enfermería durante un año, sea por ausente, previsto o imprevisto, ¿no? Los días no efectivos de trabajo por personal ausente es de 2 tipos. Hay ausentistas por año, que es el resultado de restar de los 300 días del año los días que el trabajador no trabajará. Por ejemplo, días previstos por persona al año. Tenemos franco semanal, ¿no? Las personas que cumplen cuadrillas por hacer pues las semanas, las fines de semana no trabajar, ¿no? Los días de franco. Entonces van juntando y a través del año 48 días no se la vacación. 30 días que se van de vacaciones al año, ¿no? Entonces también hay que sacar eso. Feriados, ¿no? Son de feriados, de calendario aproximadamente, ¿no? Porque hay que pocas veces, ¿no? Pero el gobierno dice feriado, no sé, por declararse por fútbol nacional, ¿no? Y entre otros, ¿no? Permisos por enfermedad, 10 días, 17 días. Entonces va a ser diferente, por ejemplo, un rotativo de día a noche a las personas que trabajan en consultorios, que trabajan de lunes a viernes, sábado, porque ya sábado tiene menos procedimiento, hay menos personal, domingo no trabajan, entonces total hace 90 que hay días previstos por año manso, ¿no? Mira, entonces son casi la cantidad de días que realmente no trabajamos, ¿no? Entonces de los 35 y 97 días aproximadamente que no trabajamos. Permiso, pues obviamente lo están. El ausentismo imprevisto por año no es posible programarlo y se refiere a enfermedad temporal o licencia o por capacitación, entre otros, ¿no? El ausentismo total se establece sumando el ausentismo previsto del personal asignado. Entonces está en cuenta, ¿no? Sumas el ausentismo previsto en el total personal asignado. El imprevisto no es posible programarlo, ¿no? Se refiere que, por ejemplo, enfermedades temporales, por ejemplo, he visto que ha sido, ¿no? Los descansos por COVID,
que anteriormente incluso fueron más de 15 días, algunos de 30 síntomas existían, y algunos hoy en día pues luego se bajó a 10 y actualmente tenemos solo 7 días de descanso, ¿no? Entonces tenemos ya, pero esos son no previstos porque no estaba. ¿Qué más? La licencia es por maternidad, ¿no? No es en qué momento uno va a salir gestando, ¿no? Obviamente ahí tienes las licencias que generan mínima de 3 meses. Esos 3 meses, se le tienen que dar cumplimiento obligatorio, ¿no? Y ahora pues incluso los tienen licencia de maternidad, ¿no? Entonces permanente desde el momento que sale. Entonces suelen hacer trabajo remoto con licencia, con goce remuneraciones, pero están pensos o están con posición de devolver los turnos después, ¿no? Después que retornen. Entonces, todo eso ver, ¿no? Se establece sumando el absentismo imprevisto total personal asignado. Los días efectivos que dan al año, el establecimiento servicio resulta de restar los 305 días del año. El absentismo total obtenido, ¿no? Contar con un estudio que lo respalde, se emplea como estándar de días efectivos de trabajo por año de 261 días. Efectivos que no laboramos, finalmente un promedio, y va a salir eso, ¿no? Restando los 305 menos no total, ya sean de los previstos y no imprevistos, ¿no? Entonces, sumas, es más o menos de no previsto, salía previsible. Y el absentismo imprevisto de 30 por maternidad, por ejemplo, son 3 meses, estarías 90, ¿no? O enfermedades temporales, aproximadamente 3 meses a más, ¿no? Actualmente, más los 97, que son 100, hasta los que se dan por licencia, ahí salen los 270 días aproximadamente, ¿no? Entonces eso restas los 305 menos los 50, ¿no? Así aproximadamente ahí salen los 260 descanso que nos vamos, ¿no? La dotación diaria existente, el número de personas. ¿Ves? Acá. Salía 10, ¿no? Entonces acá, ¿qué vas a hacer? Primero los aproximadamente 7 días. Vas a sumar más imprevistos. Que también si tú pones más o menos en la gestación de enfermedad, más o menos vas a poner entre 90 días más, ¿no? Y son descansos. Si fuera una maternidad, son 3 meses, ¿no? Que son 90 días. Y una bien puede ser entre 30, 60, 90 días. Una próxima. Como no se puede estandarizar, por eso más o menos se saca pues acá nos sale 180 días, ¿no? Y acá sale 365 menos los 180, ¿no? Es un promedio, ¿no? Entonces supongamos que le pongamos, y ahí es donde sale más o menos los 200 días de efectivo. A eso le llaman trabajo efectivo, ¿no? Que va a ser obviamente efectivo en uno, va a ser más, ¿no? Porque si no sales que están la mitad de repente 50, ¿no? 20, 40.
de repente los descansos que puedes darte también por maternidad, por edad, ¿no? Etcétera. Entonces ahí es donde darle un promedio y este es más o menos un aproximado de 600, ¿no? También el monto es aproximado. Son al final que es 261 los días efectivos. Esa persona sale gestando, unos días van a ser menos, ¿no? Entonces, pero se saca un promedio. De la dotación es el número de personas que trabajan en un periodo de vida. Se obtiene con la fórmula DDE, que es el número de personal asignado efectivo de trabajo entre 305 días al año. La dotación diaria existente es el número de personas en 24 horas. Por ejemplo, el asignado por días efectivos de trabajo de 310 es la fórmula, ¿no? Entonces, dotación diaria existente. Supongamos, ¿no? Servicio de medicina con 28 camas que cuentan con el asignado. Tenemos 7 enfermeras y de enfermería, ¿no? 13 personas, la es la anual. Los días efectivos de trabajo por año es 261. Entonces se requiere conocer la dotación diaria existente, la cual se obtiene de multiplicar el número por 200 y dividir entre 365 que tiene ala. Entonces me dice que yo quiero hallar mi asistente, entonces voy a multiplicar número de personas que entre enfermeros tengo técnicos más 7, 13 por los días efectivos que yo trabajo al año, ¿no? 61 sobre 65 días al año. Entonces yo que voy a saber más o menos en esos 365 años quiero yo mi existente. ¿Cuánto yo debo para que mi servicio pueda subsistir? Yo tengo que tener 9.29, o sea, no es de manera diaria, ¿no? Tengo que este número de personas, pero actualmente solamente a mí me 7 y 6 técnicos, ¿no? 7 enfermeros y 6 técnicos. Entonces, tengo solamente al año 13 personas. Pero diario yo necesito andar rotando, porque tengo 28 camas. ¿Qué quiere decir? Que acá pues voy a ver las 28 camas. Si normalmente con esto cubría las 28 camas, es decir, que hacía un enfermero y un técnico posiblemente, y podría solamente cubrir 150 horas, ¿no? Un técnico con sus 150 horas sí me cubre porque tengo una rotación. Hay días que tenía de repente 2 enfermeros, las noches solo uno, pero yo no o 2 enfermeros y un técnico, si no dice que no, vamos, en dotación diaria existente. Entonces de 9 personas que tengo que tener el doble, ¿no? Son 20, en 21 de 9 personas. Ahí vamos a eso. Otras formas. Entonces es dotación diaria, ¿no? Entonces 7 enfermeros es para todo el servicio, para todo el año, cuando no poder cubrir, ¿no? Entonces eso es la gran... Ya está. Entonces, con 13 personas $. Acá falta sacar las personas que se van a ir de vacación, falta sacar de descansos, ¿no? Etcétera, ¿no? Falta sacar esas personas. Entonces, es una simulación. Entonces,
el tercer paso, determinar el índice de atención de enfermería. El índice se aplica la siguiente fórmula. Índice de atención es la dotación diaria existente por horas diarias, ¿no? Entonces yo ya tengo mi dotación diaria existente que me sale por horas diarias que tengo que trabajar y persona sobre el número de camas. Entonces, como el ejemplo anterior, la dotación diaria existente es de 9. Se multiplica por las horas diarias de trabajo, que equivale, ¿no? Nosotros hacemos 6 horas diarias. Y el resultado se divide en número de camas, obteniendo como resultado el índice de atención que otorga este servicio, que es de 1.992 horas. Entonces, índice de atención de enfermería es cuánto requiere mi paciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes? Entonces, es tan estandarizo. ¿Cuántas horas requiere mi paciente? Mis horas de enfermería, ¿no? Entonces, la dotación diaria existente, que es 9, por el número de horas que trabajamos, 6, que es estándar, ¿no? Horas diarias trabajadas, 6. Así se... Es un día se hace a nivel del... Porque algunos hacemos 12 horas. Entonces, si está estandarizado que 6, porque algunos los turnos están divididos 6, no es tarde o es noche, de 12 horas, ¿no? O es mañana tarde, pero está estandarizado, por eso sale 9 por 6 sobre 28. Y entre 28 me sale el índice de atención de enfermería 1.90. Así se determina el enfermería. Entonces, por ahora nos quedamos acá. Gracias y nos vemos en la siguiente clase.